Hola, soy Alejandro Guillén Huerta, estudiante del Tecnológico Superior de Colima. En este video voy a demostrar y explicar la ley cero de la termodinámica. Y bueno, con un experimento casero vamos a hacer pues con dos vasos con la misma cantidad de agua, una caliente y otra fría, conectados por un conductor metálico. En este caso, un cable o cuchara de cobre. La idea es sencilla. El calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío hasta que las temperaturas se igualen. Con este experimento veremos ese flujo de energía, cómo cambian las temperaturas y qué condiciones necesitamos para que el resultado coincida con la predicción teórica. También voy a explicar a detalle los conceptos físicos que vienen implicados como la temperatura, calor, equilibrio térmico, etcétera. ¿Por qué usamos cobre? ¿Cómo hacer los cálculos? ¿Y qué errores experimentales afectan los resultados? Al final, pues explicaré por qué en esta práctica el sistema casi nunca se comporta como el sistema ideal de los libros, que vendría siendo lo más parecido a lo general originalmente tiene que salir y por qué no salió ese resultado. Bueno, primero que nada, la introducción. La temperatura y el calor. La introducción ya. Bueno, primero que nada definíamos dos palabras que la gente confunde. La temperatura es una medida de cuán caliente pueden llegar a ser las partículas de un objeto. Refleja la energía cinética promedio de las partículas. Se miden con un termómetro en grados o Kelvin. Y dos objetos con misma temperatura. Sí, dos objetos con misma temperatura no intercambian calor con un metal cuando se conectan entre sí. Un dato muy importante a tener en cuenta es que la temperatura es una propiedad del estado. Puede medirse instantáneamente con cierta precisión utilizando un instrumento, que en este caso obviamente pues sería el termómetro. Bueno, la segunda, el calor, ¿por qué no es igual a la temperatura? Bueno, porque son diferentes. Bueno, más que nada, el calor es una energía que se transfiere entre sistemas debido a una diferencia entre temperaturas. El calor no es una propiedad que posee un objeto, sino la energía que en el tránsito se mide en joules, en J en este caso, y cuando decimos que X joules pasa del vaso caliente al vaso frío, hablamos de energía transferida. Bueno, y bueno, como dato rapidísimo para saber, los tipos de transferencias de calor. ¿Cuáles hay? Bueno, primero, la conducción. Transmisión de energía a través de la materia por choques entre partículas, lo que usaremos en el cable. La convección, movimiento de fluido que transporta calor, que es en este caso la superficie del agua. Y la radiación. Emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas del vaso caliente al ambiente. En nuestro experimento, la conducción por el puente metálico es la principal responsable del intercambio entre los vasos. La convección causará pérdidas en el ambiente. Bueno, es algo que se tiene que tener en cuenta y es muy importante. Bueno, primero que nada, antes de empezar, ¿por qué utilizar un cable de cobre? ¿Por qué este y no otro? Como algún otro metal o lo que sea, lo que encontremos por ahí. Bueno, primero que nada, elegimos un conductor metálico, el que mejor nos venga, preferentemente de cobre, por tres razones. Bueno, la primera es la alta conductividad térmica. El cobre transmite calor muy rápido porque sus electrones libres transportan energía térmica rápidamente. La segunda es la facilidad en el uso. Es flexible, se puede sumergir en ambos vasos y tiene una buena resistencia mecánica.
Y como tercero, el efecto observable. Al usar cobre se acelera el intercambio en el cambio de temperatura y es más evidente en los primeros minutos. Si usáramos un material malo conductor como madera o plástico, el flujo sería muy lento y apenas notaríamos cambios en el experimento, en los primeros minutos. Bueno, ahora sí, con el experimento. Vamos allá. Bueno, ahora sí, con el experimento. ¿Qué materiales vamos a llegar a utilizar aquí? Bueno, aquí hay una pequeña lista y explicación de cada cosa que vamos a mostrar. Primero que nada, dos vasos iguales, para que la geometría y la pérdida por superficie sean similares. Eso ayuda a que el cálculo teórico sea simple. Misma masa en ambos vasos. Por ejemplo, ¿qué serán? 450 mililitros en cada uno. Al ser iguales, la masa simplificamos la fórmula y el punto de equilibrio se calcula con el promedio simple. El agua caliente, en este caso, un ejemplo sería entre los 70 grados Celsius y agua fría entre los 10 grados Celsius. El contraste alto hace que el intercambio sea rápido y visible. Cable o cuchara de cobre, el puente térmico, que es el puente entre ambos. El termómetro, instrumento indispensable para medir la temperatura, registra temperaturas iniciales y variaciones en el tiempo. El cronómetro, para tomar lecturas y lecturas regulares cada 30 segundos o cada un minuto. Papel, lápiz o Excel para graficarlos después, tomar nota de cada una. Bueno, un pequeño dato de mi parte es que en este experimento no cuento con el termómetro, así que no podré medir directamente las temperaturas. Para compensarlo, voy a explicar cada paso con detalle y usaré valores reales tomados de videos y mediciones confiables de compañeros, pues que ya grabaron anteriormente mencionados en este mismo video, ya que pues al no tener el termómetro no puedo hacer las mediciones en grados en tiempo real, así que voy a usar como referencia grados reales también, pero pues de parte de mis compañeros, y además pues los resolveré y detallaré. Bueno, pues para que mínimo pueda compensar la pérdida del termómetro, ¿verdad? Bueno, lo primero con el procedimiento experimental, que obviamente voy a detallar cada paso, es que, bueno, primero vayamos por pasos. Colocar los dos vasos sobre una mesa plana a una distancia apropiada para que el cable toque ambos vasos sin doblarse en exceso. Como segundo, vamos a llenar ambos vasos con la misma cantidad de agua. Por ejemplo, unos 450 mililitros, no sé. Pesarlos si es que se puede para confirmar la igualdad entre ambos vasos, que llegan a pesar lo mismo. Y pues checar y confirmar que estén los mismos. Bueno, como tercera, medir y anotar la temperatura inicial del agua fría, que en este caso lo vamos a poner como T1, la temperatura inicial 1, y el agua caliente como T2, temperatura caliente. Y también vamos a medir la temperatura ambiente. Ahora en el paso 4 vamos a insertar el cable, haciendo que el cable toque el agua en ambos vasos, haciendo que la mayor parte le toque entre ambos vasos, pero sin sumergirlo tanto. Bueno, para dejarlo pues entre mitad y mitad equilibrado y ambos estén correctamente bien. Como el quinto paso que vamos a hacer es arrancar el cronómetro al mismo tiempo que se coloca el cable. Para esto vamos a usar uso del celular y hacer la medición de algunos segundos para dar con exactitud pues lo que serían las cantidades en sus grados respectivamente. Pues lo que va yendo el tiempo, pues voy a explicar un poco. Lo que va a hacer es que del agua caliente y del agua fría se
conecten entre pues ambos al mismo cable para que la temperatura que vendrá siendo la del cable sea la igual entre ambas, ya que está recibiendo las diferentes. Aquí ya pasaron los 30 segundos, podemos chocar pues como pues no tengo termómetro, pero incluso pues con el dedito caliente, pues cafeíta, si se puede llegar a tocar. Definitivamente el cablecito no está caliente, pero tampoco está frío. Se podría decir que está pues entre ambos. De hecho se puede tocar sin problemas. Y continuamos con las mediciones. Las anotaciones de cada temperatura las voy a contestar más adelante a la hora de hacer cada una. Y pues en la tablita obviamente las anotaciones ahí las tengo ya en un Excel. Seguimos pasando con el tiempo. Igual, aunque hagamos este tipo de experimentos, los cambios de temperatura no van a ser iguales a lo que teóricamente debería de ser, donde el agua caliente baja en grados y la temperatura fría aumenta sus grados. Esto pues equilibrando cada una, pues respectivamente esto no va a suceder por el tipo de ambiente, la temperatura ambiente alrededor, más que nada. No se va a poder llegar a lograr pues porque no son las mismas. Aquí ya pasaron otros 30 segundos. De nuevo, igualmente, vamos a hacerlo hasta pues un total de 9 minutos. Respectivamente serían unos, ¿qué serán? Si son 30 segundos por cada un minuto, serían un total de unos 11 a 15, quiero suponer, más o menos. Y bueno, continuando con los pasos que dejé. Como sexto paso, la toma de lectura que vamos a hacer cada 30 segundos, los primeros 2 3 minutos, los que sean necesarios, pues más que nada donde los cambios sean más rápidos y sean más notorios. Y bueno, luego de cada un minuto, hasta que los cambios sean muy pequeños, pues registrar la temperatura del propio cable, si es posible, obviamente. Y bueno, como séptimo paso a hacer, pues continuamos hasta que las temperaturas de ambos vasos se aproximen mucho entre sí o hasta que el entorno empiece a dominar la tendencia entre ambos. Bueno, pues sería decir más que cuando las lecturas de entre ambos ya no cambian, pues entre los datos pues ya no cambian, pues llega un punto en el que pues deja de cambiar la temperatura. Y bueno, terminando el ensayo, guardamos los datos, los graficamos y pues las temperaturas pues con las que se hace la diferencia respectivamente pues conforme pasa el tiempo. Bueno, aquí voy a continuar pues haciendo las mismas mediciones porque aunque no tengo un termómetro puedo notar eficazmente que con el agua caliente, cuando tenía problema con meter el dedo, ya no lo tengo, se está pues bajando la temperatura y el agua fría respectivamente. Cuando la tocaba pues la sentía pues heladita, está dejando de sentirse un poco helada y ya se está pues agarrando una temperatura más arriba. Y respectivamente del cable es lo mismo. Sí, lo mismo, no se siente ni frío ni caliente. Y pues seguimos avanzando con el tiempo y vamos a seguir procediendo. Aquí con la tablita, que decía que ya tenía, que pude llegar a sacar gracias pues a videos de compañeros, de que no podían sacarlo respectivamente de mi parte. Si es que llego a tener la oportunidad de, bueno, si no llego a disque ni al 70, pues ahora sí, es que no pude conseguir el termómetro por falta de tiempo, más que nada, no de recursos, de tiempo. Porque ahora sí me la paso un poco ocupado. Más que nada cosas personales. Y pues quisiera pues saliera. Como se puede notar, aquí la respectiva tablita, con sus valores, bueno, no enfoque. Y pues seguimos con la medición de tiempo. Seguimos.
ya pasado los 9 minutos. Ya, de hecho, exactamente. Ahí justo 9000. Qué bueno soy ya. Este, con esto finaliza la toma de medidas para nuestra tablita, donde el agua ya ni se siente. Tampoco. Ya bajaron, ya se sienten un poquito más normalitas. Esto es lo que digo, pues lo que afecta la temperatura ambiente con el cambio de cada una. Y pues lo que se siente en el alambre, pues lo que el alambre de cobre, pues no. Se puede decir que ya literalmente lo medio. No sé, se podría decir que se siente incluso tibio. Bueno, ya después de hacer esta pequeña experimentación entre los cambios de temperatura y cómo se van afectando una de cada una, vamos a proceder pues con la resolución de los problemas, las explicaciones detalladas y cómo pues afecta todo esto pues a los cambios de temperatura, ¿verdad? Bueno, como siguiente paso, pues el uso de valores, ¿verdad? Pues obviamente sacado de los videos de mis compañeros, tomados de ahí, basados en ellos, ya que no pude hacerlos por mí mismo. Pues es que ya, dado que ya no tengo termómetro, en el video expliqué pues que voy a usar como datos de referencia los valores que obtuvieron en sus experimentos correctamente con termómetro y procedimientos similares. Voy a explicar exactamente qué fuente usé, pues lo que vendría siendo lo de mis compañeros, su información, su tableta y todo. Estos valores los voy a usar solo para ejemplificar en el análisis y explicación teórica. Pues dejo en claro que no son lecturas propias. Pues en este informe voy a recalcar nuevamente que la verdadera validez experimental requiere pues, mis propios métodos, medidas. Pues la recomendación es que si en el futuro pues llego a repetir ese experimento, ahora sí voy a aplicar pues lo que vendría siendo el termómetro. Bueno, pues más que nada, pues evitar que y decir que me copié, ¿verdad? Pues más que nada, pues decir que tengo un poquito de originalidad, ¿verdad? Bueno, ahora sí, continuando. La fórmula y su deducción. ¿Cómo podemos utilizar aquí? Bueno, el fundamento físico, que en este caso el calor ganado por el cuerpo frío es igual al calor perdido por el cuerpo caliente cuando ambos se ponen en contacto y el sistema está aislado sin pérdidas. Ojo, esa es la idea de la temperatura ganada menos la temperatura perdida. La fórmula básica del calor sería para una masa de m c de calor y el calor transferido y pues el calor transferido sería alfa y la temperatura. Esto quedaría como Q igual a la masa, que vendría siendo la m, por el calor, que vendría siendo la c, multiplicado obviamente por delta y pues respectivamente su temperatura. Esto quedaría como la Q quedaría como joules, la M pues como kilogramos, la C en joules o kilos o grados también. Y pues también delta de la temperatura pues vendría siendo igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto se mediría como grados o como Kelvin. La diferencia es la misma, la verdad. Bueno, para la derivación respectivamente de los dos vasos con la misma masa y mismo fluido, que en este caso vendría siendo el agua, se ha sufrido pues el cambio inicial de la temperatura inicial del frío, que estaría como T1, y la temperatura inicial que estaría como T2, que para este es el calor. Al final ambos tendrán una temperatura respectiva final. El calor ganado para el vaso frío quedaría como la Q, como dijimos anteriormente, los joules igual a mc, la masa por el calor,
Y entre paréntesis la temperatura final menos la temperatura inicial del frío, que vendría siendo pues T1 como la segunda. Ahora está el calor perdido por el vaso caliente, que daría como Q2, otra vez los joules, misma fórmula, igual a menos por menos la masa por el calor final. El calor por la temperatura final menos la temperatura inicial del calor. En el calor, si no hay pérdidas, implica la misma fórmula de la masa por el calor y pues, la temperatura final menos la temperatura inicial igual bueno, menos, misma fórmula igual, este, menos pues la masa, el calor, entre paréntesis, temperatura final menos la temperatura inicial del calor. Mm, Dividiendo por M por C, que pues sería cero obviamente, pues quedaría temperatura final menos temperatura inicial del frío, igual respectivamente, igual pues menos temperatura inicial y menos la temperatura final, pues esto siguiendo la fórmula. Respectivamente, pues si quitamos el entre paréntesis, nos quedarían los valores iguales, pero obviamente es el negativo que está fuera del paréntesis de la temperatura final menos la temperatura inicial del calor, pues obviamente multiplicaciones básicas de las matemáticas. Esto quedaría pues como el negativo que está fuera, quedaría como la temperatura final, pues como es positivo por negativo, queda como negativo y queda como pues la temperatura final negativo y la negativo por negativo en la temperatura inicial del calor quedaría como positivo en la temperatura inicial del calor. Ahora, la temperatura final, pues como nos queda, pues son dos temperaturas finales, nos queda como dos temperatura final igual a temperatura inicial del frío más temperatura inicial del calor. Esto pues ahora utilizando un pequeño 2 lo movemos pues por las matemáticas que aplican entre las fórmulas, nos quedaría como la temperatura final igual a la temperatura inicial del frío más la temperatura inicial del calor dividido entre 2 respectivamente el del 2 que movimos pues de la temperatura final pues de los dos, ¿verdad? Pues mi interpretación sería que para masas iguales y mismo material, la temperatura de equilibrio es simplemente el promedio aritmético de las temperaturas iniciales. Si las masas y los materiales fueran diferentes, la fórmula sería la más general. La de la masa, el calor y entre paréntesis la temperatura final menos temperatura inicial igual a más, pues a la misma. MC entre paréntesis temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, lo que ya sabemos. Pues siendo esto igual a cero y se despeja la temperatura final. Pues en el video se explica este paso despacio describiendo las ecuaciones en pantalla, pues así ir pasito a pasito. Y bueno, esto respectivamente se va a utilizar esta fórmula. Por ejemplo, aquí la temperatura inicial, que es 11.1 más 70.4 grados, que es la temperatura inicial del frío más la temperatura inicial del calor, entre 2 por la fórmula, nos quedaría como 40.75 grados. Este sería el promedio de la temperatura como nos debería de quedar como resultado final. Pero una vez aplicada la tabla, y sacada pues basada en la de mis compañeros, la medida aritmética entre todas estas, las mediciones que salieron de cada una, fueron de 39.85, 37.75, 36.20 y todo igual. ¿De dónde salió nuestro resultado? El mismo procedimiento no fue tan difícil. Fue la suma de la temperatura fría más la temperatura del calor dividido entre 2
y nos dieron resultados de cada una de estas. No hay una gran explicación y eso es a lo que me refería con las temperaturas. Respectivamente, la temperatura que nos debió haber dado fue una que debió de ir en ascendencia y descendencia, pues de parte del frío y del calor, respectivamente yendo a la par, pero en contrario, por las temperaturas en cambio del ambiente, no nos dio esto por igual. En este momento voy a explicar a detalle esto y pues la razón y el por qué y cómo evitar para que el experimento pueda salir a la perfección. Bueno, pues ahora aquí la pregunta del millón. ¿Por qué el sistema ideal no se aplica al sistema que nos está dando aquí? Porque en la teoría sale que respectivamente los 70 grados más los 10 grados se aplica, bueno, aplicado con la fórmula, fueron las iniciales que fueron pues las iniciales de nuestros dos vasitos. La fórmula nos dice que el resultado es 40,75 grados. Y pues en la práctica esto no sale. Simplemente no nos viene, ¿no? Este, ¿Por qué no nos salió este resultado? Bueno, el sistema ideal que asumimos o que las derivadas es que el sistema está aislado térmicamente. No hay transferencia de calor hacia el ambiente. No hay pérdida de calor por evaporación ni por radiación significativa. El conductor solo transmite calor entre los vasos, no lo almacena. Las temperaturas iniciales se miden con instrumentos perfectos y al contacto es inmediato. Bajo estas hipótesis, la energía que pierde uno pasa íntegramente al otro. La derivación y el promedio funcional, pues respectivamente, eh, es que en la práctica el por qué es que sale, bueno, primero que nada, las pérdidas al ambiente. Los vasos intercambian calor entre el aire. Si la temperatura ambiente es de 25 a 28 grados, parte del calor, parte del calor del vaso caliente se pierde en el aire antes de llegar al vaso frío. El conductor no perfecto almacenando pues el calor térmico es que el cable y el cobre tienen capacidad calorífica, absorbe parte del calor en su volumen y lo redistribuye. La evaporación también tiene que ver. El agua caliente tiende a evaporarse a cierta cantidad, lo que lleva fuera del sistema. También la mala inmersión y el compacto. El contacto del cable con el agua puede no ser estable, burbujas o movimientos a la hora de la transferencia. Pues esto más que nada la tardanza en medición y respuesta del termómetro. Si el termómetro tiene inercia, pues la inercia térmica, la lectura no refleja instantáneamente el valor real. Por ende, por variaciones ambientales, tiende a cambiar el valor en el balance, dando a entender que un poco más esto es que en un ambiente no controlada es esperable que el equilibrio real sea menor o diferente al calculado. Por eso los experimentos reales están siempre condicionados por la cantidad de aislamiento y la precisión de las mediciones. Ahora, para detallar exactamente los errores experimentales, es que cada posible error, su origen, su efecto y la corrección práctica que podemos darle a la solución es más que nada, bueno, primero que nada, vayamos pasito a pasito. La ausencia de aislamiento. Pues el origen es que el vaso está expuesto al aire. Como efecto, es que pierde calor constantemente en el ambiente, desviando la energía. Y una corrección viable a esto es usar un contenedor aislado. No lo sé, por ejemplo, maistelino, tapas o reducir corrientes de aire también sirven.
Son opciones viables, la verdad. La otra sería temperatura ambiente variable. El origen de esto es abrir ventanas, corrientes o cambios de sol. Esto puede afectar en el proyecto. Como efecto, modifica rápidamente el balance del agua y puede ganar o perder calor yendo esta para el aire. Y bueno, una corrección viable para esto sería realizar que en una habitación estable o en un lugar nocturno con una temperatura ambiente estable y teniendo una corrección de esta misma. Otro problema viable sería la masa de aguas no igual. El origen de esto es que la medida imprecisa al verter agua a la hora de poner los vasos, en efecto, por efecto de esto, no aplica los cambios de temperatura. La temperatura final es afectada a la reducción del vaso uno con el vaso 2. Una corrección para esto es usar una balanza para asegurar la misma masa entre ambos. Siendo estos, pues las mismas cantidades lo que se busca. Otros también es el conductor mal posicionado. El origen de esto es el contacto parcial o las burbujas. Efecto, pues, como consecuencia de esto, es la menor transferencia y mayor inercia. Lecturas erráticas. Una corrección para esto es sumergir el cable uniformemente y sujetarlo para que no se mueva. Mm, Otro problemilla también es el instrumento inadecuado. Ah, un termómetro lento o sin calibrar. El origen de esto es que el termómetro con respuesta lenta o sin calibrar puede ser impreciso o a veces también no da verdaderamente el valor que es realmente es. El efecto o consecuencia de esto sería que las lecturas retardadas sistemáticas, pues como dicen, malas, no nos va a dar el valor real. Una corrección para este problema sería calibrar el termómetro y el punto de hielo de ebullición o usar un termómetro digital de respuesta rápida. Otro caso sería la evaporación, el origen del agua caliente sin tapa. Consecuencia de esto sería la energía que desaparece en forma de vapor que se pierde gran cantidad de masa. Una corrección para esto sería usar tapa, disminuir temperatura inicial o reducir tiempo. Mm, o también otro problema es almacenamiento térmico en el conductor. Esto se origina del cable absorbiendo parte del calor, relevante si el conductor es grueso. Como consecuencia, reduce el calor transferido inicialmente. El cable actúa como masa térmica. Una corrección para esto es usar un conductor delgado y considerar pues el balance para esto. Y bueno, y por último sería pues el más común, de hecho, errores de registro. Esto pues normalmente se da pues al anotar tiempos mal hechos. No se toma con exactitud y se da con imprecisión, la verdad. Esta lectura en pantalla de cronómetro no es visible en pantalla, etcétera, y por otros casos, pues de estos mismos. Como consecuencia, el dato es inconsistente, menos preciso y no nos da el verdadero valor. Corrección para esto, pues usar un video con cronómetro visible y transcribirlo después. Em, bueno, bueno, ya para concluir y finalizar, es que en este experimento demostramos conceptualmente el listado de la termodinámica. El calor tiende a fluir desde el cuerpo más caliente al más frío hasta que ambos alcanzan un equilibrio térmico. Teóricamente, para dos volúmenes iguales de agua, la temperatura final de equilibrio se calcula por el promedio aritmético de las temperaturas iniciales.
En condiciones ideales, por ejemplo, el sistema aislado es el resultado más exacto. En la práctica observamos, debido a que en este proyecto pues no conté con un termómetro propio, usé datos confiables de compañeros para ejemplificar el comportamiento y el análisis teórico. Declaro explícitamente en, pues aquí, que quede claro que las mediciones mostradas en la tabla no proceden de mi instrumento, sino de referencias. Para una validación total es necesario repetir el experimento con un termómetro calibrado y un entorno controlado. Finalmente, el experimento sirve para enseñar dos cosas. La primera es que la ley cero permite definir la temperatura y usar un termómetro como referencia. Y la segunda es en la práctica. El aislamiento y la calidad de medición determina si un experimento encaja con el modelo teórico. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Si es que pues, llego a pasar con solo esto, estaría más que satisfecho. Y pues ojalá no vaya a repetir. Bueno.